Gloria al Señor, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa hora. Damos gloria al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de poder, mi amado hermano, mi amado amigo, de poder llegar hasta sus hogares con esta programación. Damos gloria al Dios Todopoderoso por esa oportunidad que el Señor nos ha concedido de poder predicar su palabra. Los saludo en el nombre de Jesucristo. Les saluda su humilde servidor, Marvin Cermeño, predicador de la bendita palabra del Señor por misericordia. Por eso alabamos el nombre de Dios por el gran privilegio que Dios nos ha concedido de poder predicar el mensaje de vida eterna. Y es un privilegio poder llegar hasta la comodidad de sus hogares con el mensaje que transforma vidas, con el mensaje que transforma corazones. Porque ese es el propósito, mi querido hermano, de predicar la palabra, de que más almas sean alcanzadas por el Evangelio, que más almas sean alcanzadas por la verdad de Cristo, por la verdad de su santo y bendito Evangelio que Él nos encomendó que predicáramos. Damos gloria al Señor. Vamos a invitar a los hermanos aquí para que se conecten. Usted que me mira, invite a sus amigos, a sus familiares, comparta la programación. No se quede con la bendición. Miren, ahí en la parte baja suya, donde está viendo usted su video, ahí le va a aparecer share. Usted le da clic donde dice share y si lo tiene en inglés le va a aparecer send. Send quiere decir enviar a sus amistades. Yo lo acabo de hacer ahorita. Comparta la transmisión para que más hermanos sean alcanzados con la verdad del Evangelio. Por misericordia se están conectando alrededor de 100 hermanos, alrededor de 100 personas se están conectando cuando estamos grabando en vivo. Y posterior a la predicación, por misericordia de Dios, más hermanos están viendo las predicaciones, que ese es el objetivo. Ese es el objetivo. La palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesucristo. Y la verdad es la palabra de Dios. Por eso tenemos que pregonarla, tenemos que predicarla. Tenemos que aprovechar que aún todavía se puede predicar el Evangelio. Porque vienen tiempos difíciles en los cuales va a estar bien difícil predicar el Evangelio. Por tanta oposición que se está levantando en contra de la bendita palabra del Señor. Quiero compartir un tema, es una continuación de un tema que dejamos comenzado hace 15 días. El tema es cómo identificar un verdadero siervo de Dios. ¿Cómo identificar un verdadero siervo de Dios? ¿Cómo saber si el siervo que está al frente de la congregación me está hablando la verdad? Me está predicando el verdadero evangelio a la luz de la palabra. El motivo de estas predicaciones no es atacar a nadie. No es que alguien se sienta ofendido, sino tenemos nosotros que cada día esforzarnos para servirle al Señor de la manera más correcta. Porque a Dios se le sirve de manera íntegra, con íntegro corazón, con entrega. Ese es el motivo de las predicaciones, mi querido hermano. No piense de que nosotros estamos en contra de algo. Estamos a favor de la verdad y en contra de la mentira. En contra de lo que se habla en el nombre de Dios cuando que Dios no ha dicho nada. En contra de aquello que se hace haciéndole creer al pueblo de que está en la palabra cuando que no está en la palabra. Y si algún siervo de Dios está escuchando estas predicaciones, mi querido hermano, los saludo en el nombre de Jesucristo. Esperamos que estas predicaciones le ayuden a usted para poder corregir lo que está mal dentro de la congregación, lo que está haciendo mal dentro de la obra de Dios. Y para esto quiero leer 2 pasajes de la Biblia para poder reforzar y tomarlo como base en esta hora. Le repito, no se le olvide compartir la predicación. Compártala, mi querido hermano, comparta esa predicación. Sea partícipe, llevemos el evangelio juntos, porque de esa manera usted está siendo partícipe de predicar la palabra. De esa manera usted está siendo partícipe de llevar el evangelio, de predicar las buenas nuevas de salvación, que es un gran privilegio que le fue ordenado a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo le fue ordenado predicar la palabra. Vamos a leer 2 pasajes de la palabra de Dios. Uno se encuentra
en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, y dice de esta manera: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El otro pasaje se encuentra en la misma carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Le dice Pablo a Timoteo: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, le dice. Ponga atención. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vamos a orar en esta hora, que sea Dios obrando grandemente, que sea Dios tomando mi vida para poder entregar esta palabra, porque sin el Espíritu Santo de Dios yo no soy nada. Vamos a ir a la presencia del Señor. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa tarde, ya casi noche, Dios mío de la gloria. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me da, Dios mío, de llevar tu palabra, Señor amado. Muchas gracias, Señor. Sé que no soy digno, Padre. Sé que no merezco ser portador de la palabra de Dios, pero a ti te ha placido, Señor. Reconozco que hay siervos mejores que mi persona. Reconozco, Dios mío santo, que tal vez soy el más pequeño de todos. Pero tu voluntad, Señor, ha sido llamarme a predicar tu palabra, Señor. Y en obediencia yo estoy en esta hora, predicando tu santa y bendita palabra. Te pido, Señor, que por amor de tu nombre bendigas cada una de las vidas, Señor, que se van a conectar y que ya están conectados en esta hora. Bendícelos, Señor amado, ahí donde se encuentran, ahí en la comodidad de su casa. Padre, yo te pido que derrames de tu presencia sobre ellos, Señor. Yo amo a mis hermanos, Padre eterno, y tú lo sabes, porque tú conoces mi corazón, Señor, y anhelo con toda mi alma que sean bendecidos con esta palabra. Que toda venda caiga de su vida, Señor. Que toda venda, Dios mío, sea removida por el poder de tu santa y bendita palabra. Ahí donde se encuentran, Señor, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, Señor amado, en Venezuela, en Perú, en Chile, en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras. Señor amado, yo te pido que bendigas la vida de mis hermanos. Bendice ese remanente que ama tu palabra. Bendice ese remanente, Dios mío, que se ha dispuesto a creerte, Señor. Y que en esta hora, Padre, tu palabra los abrace. Tu palabra, Señor amado, los acobije. Y tu palabra, Señor, los sustente. Señor amado, me hago a un lado en esta hora. Que tu Espíritu Santo descienda sobre mi vida y yo pueda predicar tu palabra, y que mi vida pueda ser un canal de bendición para todos aquellos que van a prestar oído en esta hora a tu santa y bendita palabra, al consejo de tu palabra, Señor. Predicaré siempre tu palabra, Dios mío, dándote la gloria y la honra, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Te alabamos, Señor amado, en esta hora. Te damos la gloria, Señor, porque sabemos que tú te paseas en medio de tu pueblo. Muchas gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Gloria a Cristo. Recibo un abrazo de parte de este humilde servidor. Recibo un abrazo a la distancia. Le amo, mi querido hermano, hermana que se conecta. Usted que va a escuchar la predicación, le amo en el amor de Cristo. Esperamos que esto sea de gran bendición. Envíenos sus comentarios, hermanos. Envíenos sus comentarios. Serán de mucha bendición. Ya sea comentarios negativos, comentarios positivos, porque se reciben comentarios negativos también. No crea que todos son positivos, pero los recibimos con mucho amor. Y si el comentario negativo que nos mandan está a la luz de la palabra, este humilde siervo lo recibe. Y si no están a la luz de la palabra, pues no prestamos atención a eso, porque el apóstol Pablo dice: oídlo todo, no retengan lo bueno, o sea, lo malo hay que desecharlo. Los contrarios al evangelio, que opinan cosas en contra de la palabra de Dios, no tomamos en cuenta sus comentarios. Pero envíanos sus comentarios, y si usted tiene un tema que quiera que lo abordemos, háganoslo saber. Usted me puede mandar un mensaje por Messenger, me puede mandar un mensaje ahorita en la predicación, y si no, yo le dejo mi número: 562-991-9076.
562-991-9076 y abordamos ese tema. El objetivo es de que el pueblo de Dios conozca la verdad. Si usted tiene preguntas, nos las puede enviar también. Aquí humildemente se las vamos a responder a la luz de la palabra. Siempre vamos a usar la palabra para poder responder cada interrogante que mis hermanos y amigos nos envíen. Dios me lo bendiga nuevamente. Dios me lo bendiga en el amor de Cristo. Vamos a entrar a la predicación. Primera epístola de Pablo a Timoteo. Esta es otra de las epístolas pastorales. Reitero lo que les dije hace 15 días. El canon del Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Entre esos 27 libros están 3 cartas pastorales, que es la epístola de Pablo a Tito y la primera y segunda epístola del mismo apóstol Pablo a Timoteo. Esta vez hemos tomado como fundamento, como base bíblica, 2 textos del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y por qué le escribe a Timoteo? Porque Timoteo también, al igual que Tito, estaban ejerciendo un pastorado, cada quien en diferente lugar en el cual Pablo los había dejado. Timoteo, un joven, el cual Pablo conoció en su segundo viaje misionero en un lugar llamado Listra. Pablo conoce a este hombre llamado Timoteo y anduvo con él en los viajes misioneros que Pablo andaba haciendo. Pablo ejerció 3 viajes misioneros y en el segundo viaje misionero se encuentra este muchacho llamado Timoteo. Y dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos que todos los ciudadanos de Iconio y de Listra dice que daban buen testimonio de este joven judío, de este joven conocedor de las Escrituras. Y anduvo en repetidas ocasiones. Vemos de que el apóstol Pablo en sus epístolas lo saluda. Y si lo saluda es porque anduvo ejerciendo el ministerio juntamente con Timoteo. Anduvo ejerciendo el ministerio juntamente con Pablo. Gloria al Señor. Y llegó un momento en el cual lo dejó en una ciudad llamada Éfeso, que es lo que leímos. Como te rogué que te quedases en Éfeso. Lo dejó pastoreando la ciudad de Éfeso. Lo dejó encargado de la obra que el apóstol Pablo había abierto en Éfeso, porque Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso. Pablo es el fundador de esta congregación de Éfeso. En aquellos tiempos Éfeso pertenecía a una provincia llamada el Asia Menor. Los romanos habían llamado el Asia Menor a todo ese lugar geográfico. Actualmente toda esa región del Asia Menor es conocido como Turquía. Actualmente se conoce como el país de Turquía. Entonces ahí en ese lugar del Asia Menor, allí Pablo deja a Timoteo para que pastoreara la iglesia que se encontraba en ese lugar. Estas epístolas, mi querido hermano, todo pastor debe conocerlas. Todo pastor debe conocer las epístolas de Pablo a Tito y a Timoteo. ¿Por qué? Porque el siervo de Dios tiene que tener el conocimiento de qué es lo que debe de predicar dentro de la iglesia. El siervo de Dios tiene que saber de qué manera tiene que manejarse dentro de la obra. Porque aquí no se trata solo de tener un nombre, como muchos han caído en ese error, de que anhelan tener un nombre. Anhelan que uno le diga siervazo. Anhelan que uno le diga pastor, el ungido de Dios. Y todo eso es bueno, porque creemos de que Dios dota a hombres para predicar la palabra. Entonces todo siervo de Dios tiene que conocer las epístolas pastorales para que sepa qué es lo que debe de predicar.
para que sepa qué es lo que debe de enseñar, mi querido hermano, mi querido amigo. Usted también tiene que conocerlas. ¿Por qué? Usted dirá que yo no soy pastor. Sí, pero si usted conoce las epístolas pastorales, usted también va a poder identificar cuando su pastor le esté enseñando la verdad. Alaba lo que él vive ahí en su casa. Que no se le vaya el gozo, mi querido hermano. Usted, si conoce las epístolas pastorales, usted también se va a dar cuenta en qué momento le están enseñando la verdad y en qué momento están adulterando la palabra. Entonces Pablo deja a Timoteo en una ciudad muy pujante en aquellos tiempos. En una ciudad, mi querido hermano, perdida. En una ciudad entregada a la idolatría. Era una ciudad muy grande con miles de habitantes en el tiempo de Pablo, en los tiempos bíblicos. No crea que era cualquier ciudad de Éfeso. Mi querido hermano, le voy a dar este dato. Éfeso contaba con el templo erigido a la gran diosa Diana de los Efesios. Un templo, mi querido hermano, que contaba con 127 columnas y era catalogada como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era cualquier ciudad de Éfeso. Una ciudad entregada a la idolatría. Una ciudad perdida. Una ciudad que tenía ídolos. Una ciudad que adoraba a deidades paganas. La principal deidad pagana era la diosa Diana o Artemisa. Entonces en esa ciudad pagana es en donde Pablo decide dejar a Timoteo para que predicara la palabra. Pero no solamente lo deja allí, sino que tras de que lo deja en ese lugar para que pastoreara la grey de Dios, también le escribe las cartas para que este joven Timoteo supiera qué hacer. No era que Timoteo no conociera las escrituras. Timoteo era conocedor de las escrituras. Y cuando hablo de las escrituras, me refiero a las escrituras del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no había sido escrito en esos tiempos que Timoteo ejerce el pastorado en Éfeso. Aún el Nuevo Testamento no existía. Y es allí en donde Pablo empieza a escribir las epístolas o las cartas que ahora conocemos nosotros como el canon del Nuevo Testamento o los libros del Nuevo Testamento. Ahí estaba siendo escrito el Nuevo Testamento. ¿Por qué causa? Porque a Timoteo lo dejan en un lugar perdido, lleno de idolatría. Timoteo tenía que saber que tenía que predicar, mi querido hermano. Timoteo tenía que saber de qué manera él tenía que trabajar en la obra. Mi querido hermano, y esas mismas palabras son para nosotros también en este tiempo. Porque vivimos en un mundo perdido. Vivimos en un mundo lleno de pecado. Vivimos en un mundo lleno de idolatría. Por lo tanto, mi querido hermano que me escucha, querido pastor que me está escuchando, o tal vez va a escuchar posterior a esta grabación, usted tiene que saber de que usted ha sido llamado a predicar la palabra. Usted ha sido llamado a levantar la bandera de la verdad. Usted tiene que tener claro a qué el Señor lo ha llamado. Si el Señor lo llamó, predique la palabra. Si el Señor lo llamó, si usted tiene claro su llamado, predique la palabra, mi querido hermano, al igual como Timoteo predicó la palabra. Por eso, entre tantos consejos que Pablo le da a Timoteo, le dice: si esto predicas, serás un verdadero siervo de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. ¿Cómo Timoteo se iba a identificar o iba a tener una clara convicción de su persona que de veras era siervo de Dios? Porque predicaba el evangelio. Si esto enseña, le dice a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Mire qué hermoso, hermano. Si esto enseña, le dice, o sea, todas las epístolas, según primera y segunda epístola, si esto enseñas,
O sea, si esto que yo te estoy escribiendo enseñas, entonces vas a ser un buen ministro de Jesucristo. Esto nos debe de hablar a nosotros. Querido pastor, le amo en el amor de Cristo. Si usted dejó de aplicar la palabra dentro de la congregación, si usted ha quitado, ha sacado la disciplina de los cultos, de las predicaciones, la verdad la Biblia me dice, usted no es siervo de Dios. Porque la Biblia dice, si esto enseñas, entonces serás un buen siervo de Dios. Porque la situación es grave dentro del mundo cristiano. Ahora muchos pastores han perdido la autoridad. Ya no cuentan con la autoridad que Dios le da a un siervo para predicar. Y eso está llevando a que el pueblo se desenfrene dentro de la iglesia. La falta de predicación, la falta de autoridad, la falta de palabra. Y tenemos que cuidarnos de eso. Porque desde el momento que nosotros dejamos de predicar la palabra, la Biblia me dice, tú ya no eres siervo de Dios. Porque las palabras de Timoteo son claras y contundentes. Si esto enseñas, o sea, si te mantienes firme. O sea, mi querido hermano Timoteo, ahí donde se encontraba, aunque la ciudad estaba perdida en idolatría, él tenía que predicar en contra de la idolatría. Él tenía que predicar en contra de las falsas doctrinas, en contra de los falsos maestros que se movían en ese tiempo. Él no tenía que detener la palabra. En Éfeso, reiterando, habían introducido la adoración a la diosa Diana. Pero Timoteo tenía que predicar que solo en Cristo hay salvación. Porque los efesios gritaban, grande es Diana de los efesios. Pero yo digo, grande es Jesucristo, que solo en Él hay salvación, que solo en Él hay vida eterna. Ahí en su casa alaba lo que Él vive, ahí en su casa diga amén. Ahí en su casa, mi querido hermano, llénese de alegría y gozo. Los efesios gritaban, Diana, Diana. Pero Timoteo tenía que decir, solo Cristo salva. Solo Cristo es la vida. Solamente Él es el camino. Solamente en Él hay vida eterna. Y es lo mismo que tenemos que decir en estos tiempos. Ay, yo siento la presencia de Dios. Bendito Dios Todopoderoso, Cordero de Dios. Gracias por pasearte en este lugar, Señor amado. Bendecimos tu nombre, Dios Todopoderoso, porque sabemos que tú te paseas. Gloria al Señor. Allí tenía Timoteo que predicar la palabra. Es que, mi querido hermano, el siervo de Dios tiene que tener autoridad para predicar la palabra. El siervo de Dios no tiene que tener miedo a hablar la palabra. El siervo de Dios tiene que estar preparado para enfrentar cualquier tipo de situación que se venga, por tal de defender la verdad del evangelio, por tal de defender la verdad de la palabra. Y vamos a entrar en unas características que identifican al verdadero siervo de Dios. Vamos a entrar en esta hora a características que identifican a un siervo de Dios. Y a la luz de la Biblia vamos a descubrir. Dice la primera característica: el verdadero siervo de Dios es un ejemplo a seguir. El verdadero siervo de Dios es un ejemplo a seguir. Y yo le voy a invitar que abra su Biblia en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Otro ejemplo o otra palabra que Pablo le escribe a otro pastor llamado Tito. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Mire los ejemplos que Dios le da. El siervo de Dios tiene que ser ejemplo. El pastor tiene que ser ejemplo, mi querido hermano, en todo. Ejemplo en conducta, ejemplo en enseñanza, ejemplo en autoridad.
Ejemplo, mi querido hermano, en todo, dice. Pero ahora estamos mirando muchos pastores que dejan mucho que desear. Pastores que tienen en poco la gracia de Dios. Pastores que no les interesa la gracia de Dios. La tienen abandonada. A lo que salga, mi querido hermano. Y no es así la cosa. La palabra de Dios prohíbe de que nosotros hagamos la obra de Dios a lo que salga. Dios ha establecido parámetros para que el hombre de Dios, el verdadero hombre de Dios, haga la obra de Dios. Porque aquí lo dice, presentándote tú en todo como ejemplo. O sea, el pastor no tiene que andar jugando jueguecitos. El verdadero siervo de Dios no tiene que estar jugando al pastorcito. No tiene que estar jugando a la iglesita. No tiene que estar jugando a que le sirva al Señor y no le sirvo. No, el verdadero siervo de Dios tiene que entregarse en totalidad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios pide que el hombre de Dios sea ejemplo? Porque si el siervo de Dios es ejemplo, vamos a tener creyentes ejemplares dentro de la iglesia. Si el pastor es maduro, vamos a tener creyentes maduros dentro de la congregación. Pero si el pastor es una persona inmadura, vamos a tener creyentes inmaduros. Si el pastor se ofende con la verdad del evangelio, también algunos hermanos se van a ofender con la palabra. No estoy hablando de todos, porque de todos los pastores o de todos los creyentes, porque hay hombres de Dios, hay pastores de Dios. ¿Por qué? Porque yo he trabajado con verdaderos siervos de Dios. Yo he trabajado con verdaderos hombres de Dios que predican la palabra, que exhortan a tiempo y fuera de tiempo, como la palabra nos lo demanda. Yo he trabajado con verdaderos hombres de Dios y yo sé de que existen siervos de Dios. Siervos que han tomado la palabra, siervos que han decidido servirle al Señor de manera seria. Hombres que se han decidido a entregarse a Dios, no importando que el diablo se levante, mi querido hermano, no importando, mi amado hermano, las circunstancias. Pastores que han decidido servirle al Señor, no importando que venga tribulación, persecución, hambre, peste, desnudez, escasez. Ellos han decidido servirle al Señor, porque el siervo de Dios no depende del problema, depende de aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mire qué más continúa diciendo el texto. Dice que tiene que ser ejemplo en la enseñanza. O sea, el pastor tiene que enseñar. El pastor tiene que contar con ese conocimiento. Y no estoy diciendo de que Dios no puede llamar a un siervo que no tenga mucho conocimiento. Pero el siervo que Dios llama y no cuenta con el conocimiento, pero si ese hombre es humilde, él acepta que necesita ser preparado y se prepara, porque tiene que ser apto para enseñar la palabra de Dios. Y dice también, mostrando integridad y seriedad. O sea que tiene que ser íntegro, tiene que ser recto en su caminar. Tiene que vivir una vida más o menos, ¿verdad? Porque tampoco pedimos una perfección, porque perfecto es solo Dios. Pero una vida que uno pueda decir, wow, yo quiero ser como mi pastor. Yo quiero predicar como mi pastor. Yo quiero tener la unción de mi pastor. Pero ahora muchas veces vemos todo lo contrario. Vemos todo lo opuesto a las cualidades de que un siervo de Dios tiene. Y yo quiero invitarlo a que vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 7. El verdadero siervo de Dios tiene que ser ejemplo, y no porque yo lo diga, sino la palabra lo está diciendo. La palabra lo está diciendo. Miren lo que dice acá. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Donde nos habla también de que el siervo de Dios tiene que ser ejemplo. Miren lo que dice acá. Este es un texto clave que muchos pastores están usando, no para edificar al pueblo, no para que el pueblo crezca en conocimiento, sino los están usando para meterle miedo al pueblo y hacerles creer de que la Biblia nos manda o nos obliga a que nos sujetemos a ellos, cosa que la palabra de Dios no enseña eso.
La Biblia en ningún momento, no existe ningún pasaje de la Biblia en que nos obligue a sujetarnos a los pastores. A los pastores, mi querido hermano. Es una gran bendición estar sujeto a los pastores. Pero vamos a leer lo que la palabra de Dios dice, para que podamos entender más. Dice la palabra de Dios: acordados de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios. Ahí tenemos el primer dato. En primer lugar, el pastor debe de hablar la palabra de Dios. Y si no me la está hablando, y si me está predicando una palabra adulterada, y si nomás está sacando textos fuera de contextos para meterme miedo y así lograr que yo me sujete a él. Mire qué bonito lo que acabamos de leer. Yo le quiero decir algo. Mucho pastor está tergiversando las escrituras. Mucho pastor está tergiversando las escrituras a conveniencia de ellos. Y le está metiendo miedo al pueblo para que el pueblo se sujete a ellos, cambiando los textos de la Biblia. A la hora de hacer hermenéutica, mi querido hermano, a la hora de estudiar teología y a la hora de hacer hermenéutica, ¿qué es la hermenéutica? Se lo voy a explicar. La hermenéutica es una disciplina que trata con la interpretación de la Biblia. O sea, cuando yo vengo a leer el texto bíblico, yo tengo que entender qué es lo que el texto bíblico me quiere decir. Y tengo que hacer una buena interpretación, a la cual se le llama en teología exégesis. Cuando nosotros interpretamos el texto bíblico de la manera correcta, se llama exégesis. ¿Qué quiere decir? Interpretar el texto de la manera adecuada. O sea, sacar lo que el texto quiere decir. También existe otro término en teología que se llama eisegesis. Esos dos términos son opuestos. ¿Qué es la eisegesis? La eisegesis es cuando se manipula el texto a la manera que convenga. Y es lo que muchos pastores están haciendo. Muchos pastores no están haciendo exégesis. Muchos pastores están haciendo eisegesis. ¿Qué quiere decir eso? Está cambiando el texto. O sea, como que es cierto, pero lleva un alto nivel de mentira. Lleva un alto nivel de falacia. Y el pueblo de Dios tiene que entender eso. El pueblo de Dios tiene que entender y discernir cuando el siervo de Dios está haciendo una mala exégesis del texto bíblico. Porque yo lo he escuchado en repetidas ocasiones con este texto. Y luego vamos a pasar a otro que está sucediendo lo mismo. Porque aquí dice, acordados de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra. O sea, el verdadero siervo de Dios tiene que hablar la palabra tal y como es. No tiene que andar con rodeos, no tiene que andarle quitando textos de la Biblia. No tiene que andar haciendo la palabra a un lado, tiene que predicarla